¿no? Entonces yo decía, fue así, decía yo pensaba, ¿no? Ahora después vamos a entrar más en detalle o más profundo, ¿no? Entonces así, claro, si nosotros siempre andamos con rueditas, no podemos andar rápido, no podemos andar en otra bicicleta más grande, porque imagínense teniendo 22 años en una ruedita, ¿no? Quedaría medio ridículo, ¿no? Todo andando en bicicleta y yo con ruedita despacio, espérenme porque vamos con la ruedita, ¿no? Era diferente, tenía que crecer uno y tenía que ir cambiando su bicicleta y tenía que andar mejor, ¿no? La seguridad no tiene que ser la ruedita, sino la seguridad tiene que pasar a ser de uno, de tener el equilibrio, de tener confianza en andar, de estar seguro para dónde ir, dónde frenar, esa tiene que ser la seguridad, tiene que ser nosotros, no las rueditas. Entonces yo dije, es así, por eso mis padres en algún momento me sacaron las rueditas. Y a veces Dios tiene que quitar cosas nuestras para que nosotros también tengamos confianza en nosotros y en Dios, no en las cosas que tenemos o en las cosas que nos dan la seguridad, ¿no? Entonces si nosotros se nos quita algo, a veces es para que nosotros crezcamos, para que podamos andar mejor, para que podamos llegar a la altura que Dios quiere que lleguemos, ¿no? Que a veces no entendemos. Nosotros, si fuera por nosotros, y bueno, queremos ser siempre mimados, cuidados por nuestros padres, pero en un momento tenemos que salir de nuestras casas, en algún momento tenemos que ir a trabajar, en algún momento tenemos que ser responsables de todos nuestros actos, ya no podemos depender de alguien, sino que tenemos que ser independientes, ¿no? Tenemos que depender de nosotros. Entonces, en las cosas de Dios, por eso me llamó la atención cuando dijo Jehová dio, pero Jehová también quitó, ¿no? Dios también hay muchas cosas que a nosotros nos quita para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos depender más de Dios y no de las cosas que Dios nos da, de las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Job después de haber pasado una situación, ¿no? Difícil, o varias situaciones difíciles que enfrentó en su vida, que creo que ninguno de nosotros pasó y pasará, ¿no? Entonces, vamos a leerlo igual acá para entender un poco qué es lo que tenía Job, ¿no? En Job 1, cuando comienza, ¿no? Que miren el título que dice, mi escritura dice, calamidades de Job, ¿sí? Ya te dice todo un poquito, ¿no? Y dice, en 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Miren qué buena presentación que tiene Job, ¿no? Dice que Job era perfecto y recto, y temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre de Dios, con muchas cualidades, ¿sí? Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahí sí no había tele, ¿sí? Dice, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas criadas, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Quiere decir que tenía, ¿sí?, un poder adquisitivo importante. Fíjense que no tenía 3 ovejas, tenía 7.000 ovejas, ¿sí? Tenía 3.000 camellos. No era alguien tirado, ¿no? Era alguien muy poderoso en la parte económica. Estaba muy bien posicionado. Dice, más que todos los orientales. En ese tiempo los orientales eran personas que estaban bien económicamente, pero dice, más que todos juntos. Él estaba, ¿sí? Y miren lo que le sucedió, ¿no? Dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, no sé si prestaron atención, no tenían una casa, sus hijos tenían casas, ¿sí? Dice, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ahí sí que hay que tener plata, ¿no? Tenía 7 hijos, los 7 hacían fiesta en distintos días que le tocaba a cada uno, en distintas casas, encima llamaban a las hermanas y hacían una fiesta y comían todos.
que sabe de él. Imagínense, todos los días hacemos un costillar y vienen 100 personas. Una cosa así era. Todos los días hacían fiestas. O sea que, miren el poder adquisitivo que tenía, ¿no? Y dice, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Él, por las dudas que hacía, pedía a Dios perdón y hacía holocausto para pedir perdón por ellos, por cada uno de los hijos. Él, no dice los hijos, él hacía por los hijos, ¿sí? Entonces, dice, hacía todo, espérenme, me quedé, holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Yo me imaginaba a los hijos haciendo fiesta todos los días, y claro, iban a hacer pecados seguro. Capaz que andás a ver qué tipo de fiesta hace. Imagínense que uno dice, ahí en la esquina esa hacen fiesta todos los días, y uno escucha todos los días griterío, ruido, botella, qué sé yo, y dice, bueno, ahí hay pecado, ahí hay problemas, ¿no? No es que están rezando, no están orando, sino que están haciendo fiestas, ¿no? Y viene, porque dice que cuando se iba el convite, quiere decir que cuando iban todos los que estaban convidados, se iban. Entonces, él que hacía, pedía perdón por sus hijos por si habían pecado. No era por si habían pecado, estaban en pecado. Entonces, por eso él pedía perdón, si hacía holocausto por ellos. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor vamos a leerlo de vuelta. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre toda la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. ¿Vieron cuando dice, acaso, sí? Respondiendo Satanás dijo, ¿acaso teme Jehová de balde? Quiere decir, bueno, otra versión para que entiendan mejor, ¿no? Por ejemplo, en la TLA, dice, el ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés. Cuando dice de balde, por lo que le das, por lo que tiene, por lo cuánto fue bendecido, ¿no? En otra versión dice, ¿sí? En NBI, Satanás respondió y dijo, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? O sea que le estaba diciendo, no es de balde, no es por nada que él te honra, que él teme a vos, sino es porque tú lo bendeciste. Por eso él teme y él pide perdón por sus hijos y es un varón perfecto y que está apartado de mal, porque tú lo bendeciste. Es por lo que tiene, por la seguridad que tiene. No es que te adora por eso, sino por lo que tú le das, él te adora y él teme a ti, le dice. Entonces Dios le dijo, bueno, le vamos a quitar esa seguridad, pero a él no lo podés tocar. Sácale todo, pero a él no lo puedes tocar. Entonces ahí es cuando viene la oración, después de que él pierde todo, o viene la palabra que leímos, ¿no?
que Job dice cuando perdió todo, todo esto que leímos que tenía, aparte perdió los hijos, todo perdió, ¿sí? Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Eso lo dijo Job, después de perder todos sus bienes, toda su familia, todas sus casas, quedó sin nada. Sin nada. Encima los amigos le decían, perdiste todo porque habrás pecado. No había pecado. ¿Sí? Y él dijo eso. Así como vine del vientre de mi madre, así me voy a ir. Pero yo adoro a Dios. Adoró a Dios. Lo hizo. Adoró a Dios. Después de haber perdido todo, y uno por ahí estaría enojado con Dios. ¿No? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos porque las cosas no nos salen como nosotros queremos? Cuando le pedimos a Dios y Dios no nos escucha. O cuando le pedimos a Dios y sale lo contrario de lo que nosotros queremos. Y decimos, ¿y Dios, dónde estás? Y no nos damos cuenta que a veces Dios no nos da, porque si nos da nos malcría. ¿No? Es como un hijo cuando le das todo y al final cuando no le das algo mejor, te lo desprecia. Te lo saca en cara. Como diciendo, no, me tenés que dar más. O algo mejor, esto no me sirve. Y no se da cuenta, ¿no? Que se lo estás dando. Que por ahí no se lo merecía. ¿No? Pero aquí Job dice que era un hombre recto y perfecto, que era apartado del mal, ¿no? Entonces, pero él entendía que lo que Dios da, Dios también quita. Pero no maldició a Dios. Dijo, Jehová bendito. ¿No? Bendito es Jehová. Y yo creo que muchos en las situaciones de dificultad, a veces decimos Dios, como diciendo, no, esa expresión Dios, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Te estás equivocando, no me estás ayudando, esto no me está sirviendo. ¿Dónde estás, Dios? ¿No? Pero no, bendecir y adorar a Dios, aún en la dificultad, aún en la problemática, aún en la circunstancia que estaba pasando Job, después de haber perdido sus 10 hijos, su mujer, las casas, los criados, todo lo que había logrado, lo perdió todo. No es que Dios fue y lo castigó. El diablo fue el que lo hizo. ¿No? Porque a veces uno piensa, no, pero qué malo. Es para que entendamos el ejemplo de la ruedita, ¿no? Hay momentos que uno tiene que confiar en Dios, ¿no? No en lo que tiene. Entonces por eso dijo, Él va a seguir alabándome, no va a blasfemiar, no va a hablar mal de mí. Más los amigos le decían, maldice a Jehová. Y él decía que no. Él no lo iba a maldecir. Él lo iba a adorar y él lo iba a bendecir. Y así fue, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de nosotros pasamos por momentos de angustia este año, de aflicción, de problemas, y por ahí estemos pasando, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer como hizo Job. Tenemos que bendecir a Jehová. Bendecir a Dios. Y si estamos pasando por alguna situación, tenemos que saber que de eso también Dios nos va a librar. También Dios va a estar con nosotros. Porque nosotros podemos estar en la tormenta, pero Dios está con nosotros en la tormenta. Entonces, lo único que tenemos que tener de valor, como tenía Job, era Dios. Era Dios. Lo único que no perdió él fue a Dios. Y él lo reconoció y se lo dijo a sus amigos y Dios sabe de eso. Y eso es lo que tiene que saber Dios de nuestros corazones. Que si nosotros estamos desprotegidos, que estamos desnudos, no tenemos nada, tenemos a Dios. Porque muchos tenemos la seguridad, ¿en dónde? En las cosas que tenemos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en la entrada, en la seguridad de nuestra salud, en la seguridad de que alguien nos tiene que dar un dinero mensualmente, en las entradas que tenemos de las cosas que generamos. Y esa es nuestra seguridad. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros perdemos todo eso, seguimos
adorando y alabando a Dios? ¿Seguimos bendiciendo a Dios? ¿No? Porque nosotros tenemos que saber vivir tanto en la pobreza como en la riqueza. Y no estoy hablando solamente en los bienes materiales, porque acá uno puede también ser afectado emocionalmente, perdiendo familia, perdiendo amistades, igual tiene que seguir gozoso en Dios. Amén. Alegre en Dios. Amén. Entonces, muchas veces nuestra seguridad es esa. Es lo que yo tengo, entonces yo estoy con fe porque Dios me sostiene, porque Dios me da. Pero si un día el enemigo viene y arrebata todo eso, ¿que vas a seguir adorando a Dios? Como lo hizo Job. Y yo creo que tenemos que seguir, ¿no? Porque maldecir y enojarnos no va a cambiar nada. Yo he visto mucha gente, ¿no?, que pierde el trabajo y rompe todo. Yo lo he visto en una oficina, que le fueron a decir que perdía el trabajo y parece que se hubiera acabado el mundo. Que era cómo iba a ser, cómo iba a vivir, cómo con las deudas que tenía. Era un tema de él, ¿no? Pero se enojó con todo el mundo y rompió todo. Y me dice, pero ahí no se acaba la vida. Cuando se termina una, viene otra oportunidad. Y yo creo que cuando se termina una oportunidad, viene una mejor, ¿no? Porque Dios dice que abre puertas aún más grandes para nuestra vida. Dice, cosas mayores vendrán a nuestra vida. Entonces, si esto no está más, es porque Dios tiene algo mejor. Cuando a mí me pasó el tema de la casa, que no conseguí comprar esa casa que quería, que no tenía techo, que no tenía luz, que no tenía gas, que era un desastre, y yo no me amargué ni me angustié. Dije, porque Dios tiene algo mejor. Y Dios tuvo algo mejor. ¿Sí? Entonces, cuando perdí el trabajo, yo dije, oh, porque Dios tiene algo grande. Y no vine a mi casa llorando ni angustiado, y yo tenía también que pagar cuentas, y tenía que mantener a mi hija, y tenía que comprar, y tenía el sostén de mi familia, y no había otro, y no me angustié. Dije, Dios tiene algo más grande. Dios tiene algo mejor, porque tengo en mi corazón de servir 100% a Dios. Quiero servir en todo momento, porque eso era mi sentir en ese tiempo. Quería servir a Dios en todo momento, no cuando podía después del trabajo. Y así se dieron las cosas. Y yo entendí que venía algo mejor, y vino algo mejor. Entonces, cuando confiamos en Dios, a veces las cosas que nos suceden creemos que son para mal, pero es al revés. Dios tiene un buen fin para nosotros. Porque la palabra dice, Dios conoce nuestros pensamientos, que son para bien. Pero a veces no es la forma que nosotros queremos, sino es la forma que Dios quiere. Pero a veces no entendemos. Como que yo cuando pensaba cuando era chiquito, quería siempre andar con las rueditas. Pero por ahí la mejor forma era sin rueditas, ¿no? Para poder avanzar más rápido, para poder llegar a otros lugares, para poder ir a la par de otros amigos. Entonces a veces nosotros pensamos que siempre nuestra seguridad tienen que ser las cosas que tenemos. Mi trabajo, esto, lo otro. Y a veces Dios te dice, no, esa no es tu seguridad soy yo. Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lili siempre dice, si no tengo a Dios, no tengo nada. Y eso tiene que ser nuestro pensar, ese tiene que ser nuestro corazón, que nosotros dependemos de Dios. Y Él nos protege, Él nos cuida, Él nos abriga. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que anhelar, despojarnos completamente de todo lo que confiamos. Por ahí Job se confiaba en sus criadas, en sus casas, en sus hijos, en las cosas materiales que le daban seguridad, le daban valor a su vida, y pensaba que era eso. No, él entendió que era Dios y nunca maldeció a Dios y siempre adoró a Dios. Entonces muchos de nosotros a veces pensamos que lo que tenemos es nuestra seguridad, no, lo que tenemos es Dios. Esa es la seguridad. Hoy podemos perder el trabajo, pero mañana Dios nos puede dar algo mejor. Y si no nos diera un trabajo, Dios nos va a dar el sostén. No sé cómo lo hace, pero Dios lo hace. Yo pensaba que era un trabajo, antes cuando perdí el primero tenía que buscar otro, y Dios me decía que no. Y ahora no tengo un trabajo que dependo, que no soy bajo dependencia, sino que ahora doy trabajo. Nunca me lo imaginé.
Yo ahora estoy en el rubro gastronómico y no sé hacer ni salchichas, que es la verdad. Si cuando lo hago se me explotan, y no entiendo por qué, pero se explotan. Una vez, miren, le cuento esto, pero no lo voy a contar. Después no está Lili por eso. Claro, ahora que no está Lili. Pero una vez me dejó Lili con los nenes y eran chiquitos, ¿no? Y ella no sé, porque ella no sé qué hacía, tenía que ir, no sé si trabajar, no me acuerdo. Pero bueno, me dejó con los nenes y yo le dije, vamos a comer sopa. Sí, me dijeron todo. Bueno, yo fui a la cena y agarré cabello de ángel, porque a mí me encanta el cabello de ángel la sopa, ¿no? Y le puse también, que había una bolsa que tenía un poco de mostachones, también le puse mostachones. Los moñitos, también le puse moñitos. Los coditos, le puse coditos. Entonces, esa era mi sopa. Le puse dos calditos nada más, porque yo no sé qué más se pone, ¿no? Y la sopa. Y todos repitieron. ¿Les gustó? A mí también me gustó. Cuando viene Lili, ahí te dejé la comida, le digo. Y me dijo, ¿pero esto qué es? Me dice. La sopa. Si hay fideos de que no son de sopa, me dice. Para mí son todos iguales, digo, ¿qué sé yo? Eso demuestra que no tengo nada que ver con la gastronomía, ¿no? Pero Dios puede hacer como quiere, en donde quiere. Aunque nosotros no estemos preparados, aunque nosotros no tengamos conocimiento, Dios es el que hace. Dios es el que bendice. Dios es el que abre puertas. Y me diría, no, este no está preparado para estar en el rubro astronómico. Sí, no estoy preparado, pero el que está conmigo sí está preparado. Y Él tiene el control. Y los negocios prosperan porque Dios está conmigo. Yo no me aparto de Dios ni a diestra ni a siniestra. Porque eso dice la palabra. Si vos no te apartás ni de diestra ni de siniestra la palabra de Dios, todos tus caminos serán prosperados. Y yo lo creo. Y eso es lo que tiene que bastar. No que yo conozca o no conozca, que esté preparado el 100%. Amén. No me invite nunca a cocinar en su casa, ¿no? Entonces, mejor invita a comer, sí. Así que nosotros muchas veces, ¿no? Revestimos las seguridades con cosas. Mi seguridad es esto, mi seguridad es los otros, mi seguridad es esto. No, tu seguridad tiene que ser Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros confiamos, ¿no? Por ahí en una iglesia, en un pastor, en una profesión, en un amigo, en una institución, en un, no sé, en un líder, en un político, en algo, pero nosotros tampoco tenemos que confiar en nada de eso. El único que tenemos que confiar en Dios, porque el Señor nunca te va a fallar. Las personas fallan, las instituciones fallan, la iglesia puede fallar, ¿no? Que somos nosotros, porque todos somos imperfectos, nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Entonces, en Él tenemos que confiar. Entonces, Dios a veces nos tiene que despojar de aquellas cosas que representan en nosotros una falsa inseguridad. Y yo quería nombrar algunas, ¿no? 3 solamente. Y primero, ¿en qué tiene que despojarnos, no? Para que nuestra vida vuelva una semilla que produzca frutos agradables al Señor. Y en Juan 12:24, ¿sí? Juan 12:24, Juan 12:24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que tenemos que caer en tierra, ¿no? Para poder dar fruto. La semilla, si uno la deja acá, no va a dar fruto. Nunca va a crecer, nunca va a germinar. Pero si uno la hace que cae en la tierra, puede dar fruto, puede crecer, puede germinar. Entonces a veces tenemos que morir a las cosas nuestras para dar fruto. Por ahí yo me recuerdo que yo quería ser futbolista, ¿no? Y anhelaba y jugaba. Hasta yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar a la pelota desde muy chiquitito, 5 años, 6 años, era de madera. Pateaba re mal, jugaba re mal, me caía solo.
un desastre. ¿Y qué hice? Me empecé a preparar solo. Antes no había internet como ahora que uno ve cómo entrenarse, no había ni revista, no había nada. Y yo me entrenaba solo contra la pared, corría solo en mi patio así dando vueltas, hacía de todo para poder jugar bien. Y logré jugar mejor, por mucha práctica. Y llegué a jugar en clubes. Pero en un momento Dios me dice que no tengo que jugar más al fútbol. Yo me acuerdo del día de hoy, estaba en una plaza que iba a trabajar a la mañana y después iba a jugar a la pelota a la tarde y a la noche estudiaba, ¿sí? Y Dios me dice, no tenés que jugar más al fútbol. Y yo estaba jugando al fútbol y era titular. Y me dice, no tenés que jugar más. Y yo, no, pero a mí me gusta. Y yo decía, no voy a dejar algo que me gusta, ¿no? Me encanta jugar a la pelota. Y me dice, no. Y bueno, peleé con Dios un tiempito, que pasaron situaciones, porque uno dice, es como le pasó a Jonás, ¿no? Que no, anda ni, no voy a ir. Se iba para otro lado. Bueno, yo decía, no, voy a seguir jugando a la pelota. ¿Qué pasó? Cambiaron de director técnico y me sacaron. ¿Así? Me pusieron de suplente, porque venía con jugadores que conocía él, me sacaron. Que me fui a otro club. En otro club dice, no te puedo fichar, porque no te vamos a dar el pase. No, bueno, está bien, no voy a jugar más. Dije, ya está. O por un lado o por otro, ¿no? Entonces, y Dios me decía, tenés que servirme. Y cuando yo ahí empecé a servirle a Dios, yo decía, bueno, yo, ¿qué hacía? Vamos a pintar, pintamos, vamos a hacer. Y hasta que yo cuento, como conté muchas veces, hasta que el pastor me dijo, vas a predicar, al mes de congregarme, vas a predicar. Y yo decía, Dios está re loco, dije. El pastor más, porque yo teniendo un mes y medio de reunirme acá, no tengo ni idea. Pero Dios sí tenía la idea. Y Dios lo hizo, ¿no? Porque ahora estoy acá porque Dios quiso, no porque yo quise. Entonces a veces nosotros nos aseguramos o queremos lo que queremos, pero no es lo que nosotros queremos, sino que Dios quiere. Y ahora a mí me encanta estar sirviendo a Dios. Estar horas leyendo la palabra, orando, visitando, hablando con otros pastores, otros consiervos, ¿no? Estando en las cosas de Dios. Y me gusta más que jugar a la pelota. Y además que corro, ahora no estoy en estado. Pero es algo que Dios sabe, ¿no? Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nosotros no entendemos. Ponemos la seguridad en las cosas que nosotros pensamos en esta tierra, pero Dios tiene mejores pensamientos para nosotros. Dice que la palabra de Dios dice que los propósitos de Dios son perfectos en nuestras vidas, ¿no? Porque uno piensa así, el propósito de Dios será el de Él, no el nuestro. No, en tu vida son perfectos. Amén. Tenemos que aceptarlos en lo que Dios quiere. Entonces a veces tenemos que morir a las cosas que nosotros pensamos que son lo mejor para nosotros. Y ahí, cuando morimos a las cosas que pensamos que son mejor para nosotros y tomamos lo que Dios quiere, empezamos a dar fruto. Amén. Así que eso es lo que tenemos que aprender, a depender de Dios para producir grandes frutos, agradables a Dios. En Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Entonces, nosotros si estamos fuera de Dios, no podemos dar fruto. No podemos dar el fruto que Dios quiere para nuestras vidas. No podemos cumplir el propósito de nuestra vida en la tierra si no estamos en Dios. Es así de sencillo. Es como que nosotros, como dice, ¿no? El ejemplo del pámpano, imagínense que él corta, ¿sí? Las uvas no van a salir nunca porque no está conectado al árbol, las ramas, ¿no? Si uno corta la rama y la deja ahí, no van a salir los frutos. Tienen que estar juntos. Entonces, fuera de Dios nosotros no vamos a producir el fruto de Dios. El fruto de nuestra vida, lo mejor de nuestra versión. Si nosotros estamos con Dios, vamos a tener lo mejor para nuestra vida. ¿Sí? Y uno a veces piensa, ¿pero qué va a ser lo mejor? Y lo que Dios quiere.
para cada uno de nosotros. Y Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Siempre quiere Él bendecirnos en abundancia y en sobreabundancia. Y una vez piensa que es lo económico, ¿no? Es aún en el gozo que uno puede tener. Puede estar gozoso, como digo, en lo poco o en lo mucho. Yo cuando estaba en mi casa, ¿no? Acá, y comía la sopa con mis hijos, yo era re feliz. Por ahí, como decía, juntaba un poquito de cada uno, primero porque no sé cocinar, pero porque lo que teníamos. Por ahí no iba a comprar una bolsa de cabello de ángel porque había un poco. Entonces era un poco, pero era feliz. Entonces en lo poco nosotros tenemos que ser alegres en Dios. Amén. Y en lo mucho también, porque a veces hay muchos que tienen, uno dice, no, pero con muchos siempre vas a ser alegre. Yo digo, ahora conozco muchos que tienen mucho y no son alegres, y no son gozosos, y están angustiados, y están estresados. El otro día hablaba con una persona que me pidió oración, porque no sabía qué hacer, porque tenía temor. Imagínense tener temor a perder lo que tiene, ¿no? Tenía mucho. Como diríamos a este hombre, ¿no? Que tenía casas. Tiene casas, tiene empresas. Anda a saber cuánto tiene en el banco y está preocupado por si pierde algo. Y estaba angustiado, estaba estresado. Y yo no lo entiendo, ¿no? Pero en lo mucho también uno puede estar mal, ¿no? Por miedo a perder lo que tiene. Pero lo que tiene no es lo importante, sino su vida con Dios. Amén. Entonces, me gusta una frase que la anoté, ¿no? Que dice, solo cuando caemos y dejamos de depender de nuestras seguridades, comenzamos a depender verdaderamente de Dios. Amén. Cuando caemos y dejamos de depender de nuestras seguridades, comenzamos a depender verdaderamente de Dios. Eso me hace acordar cuando uno está pasando una situación difícil, ¿sí? Y ya su economía no lo puede ayudar, su amigo no lo puede ayudar, ni un hospital lo puede ayudar, ni una institución lo puede ayudar, y dice, ya no hay nada en lo cual yo me pueda apoyar, nada seguro, nada en lo que yo pueda confiar. Ahí empezamos a confiar verdaderamente en Dios y le pedimos a Dios. Yo he estado muchas veces en hospitales y me dijeron, lo único que puedes hacer es pedirle a Dios. Y tenían razón. Nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre, no cuando estamos pasando dificultades, cuando caemos, cuando estamos de última, cuando no podemos pagar las cuentas o cuando tenemos una situación con la familia, con un hijo, con una madre. Ahí es como que no puedo depender de nada porque nada me puede ayudar, ni la economía, ni un amigo, ni un médico, no, nadie, solamente Dios. Y la ciencia lo sabe, y la gente también lo sabe, pero no lo hace. Y aún nosotros a veces nos olvidamos también. Entonces nosotros tenemos que depender de Dios siempre, no como un 911, cuando ya está la emergencia, cuando ya está el problema. Nosotros tenemos que caminar con Dios. Es como decía Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. A donde vamos tiene que ir Dios con nosotros. A donde caminemos tiene que ir Dios con nosotros. Y esa tiene que ser mi seguridad. Esa tiene que ser mi tranquilidad. Esa tiene que ser mi torre fuerte. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a depender de Dios, no de nuestras cosas. Lo segundo, para que podamos reconocer que nuestra esperanza solamente tiene que estar en Cristo. A veces despojarnos de cosas es para que nosotros reconozcamos que solamente podemos esperar en Cristo. Amén. Y vamos a leer en Salmos 146, 3. 146, 3. Salmos 146, 3. Dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, bienaventurados aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Amén. Nosotros no podemos confiar ni en príncipe ni en hombre, porque ellos no dan la salvación. Hoy respiran, mañana no respiran. Hoy están, mañana no están.
¿no? Entonces, nosotros tenemos que depender en Dios. Su palabra no perece, está por siempre, y Dios no perece, siempre va a estar. Aun cuando nosotros no estemos, nuestras generaciones pueden seguir en Dios. Y eso tiene que ser nuestra tranquilidad, nuestra paz. Amén. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios. Si Dios quita algo de nuestra vida, nosotros tenemos que confiar que eso no es mi estabilidad, no es mi seguridad, sino es Dios. Tenemos que reconocer que Dios siempre va a permanecer con nosotros. Si algo hoy no está, es porque algo bueno va a pasar también en nuestra vida, porque algo mejor puede venir en nuestra vida. No es lo material, no es una amistad, no es un trabajo, no es una situación, sino tiene que ser Dios. ¿Cuántos de nosotros, no, que ya por ahí peinamos canas? Yo no me peino canas, pero me salen canas, ¿no? Decimos, bueno, tuve amistades que ya no las veo más, pero yo sigo viviendo y sigo con Dios. Por ahí otro no tiene a Dios. Hoy hablaba con un muchacho, ¿no?, que se acordaba cuando empezaron en su juventud en la iglesia, ¿no?, y tenían las amistades. Dice, ¿y cuántos de esos quedaron? Eran 15, dice. Yo y vos, le dijo al otro. 2. Y estaban contentos, y estaban alegres, pero se acordaban de ellos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pasar muchas etapas, muchas temporadas, pero la mejor la vamos a pasar con Dios. Amén. Yo recuerdo cada momento que pude compartir con cada amigo y impartirle de Dios y hablar de Dios, y pasamos buenos momentos en Dios. Después, si se apartó, ya no es el problema mío. Yo oro por esa persona y quisiera que también vuelva otra vez a Cristo. Y si va a otro lado, que vaya a otro lado, pero que esté en Cristo, para que tenga vida y vida eterna. Amén. Entonces nosotros a veces nos aferramos a las personas o a las situaciones, pero nosotros tenemos que saber que si Dios está conmigo, yo tengo que estar tranquilo, tengo que estar seguro. Amén. Lamentaciones 5:19 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. En nuestras generaciones va a estar Dios con nosotros y con los nuestros. Esa es una de mis oraciones constantes, ¿no? Que Dios no se aparte de mis hijos, de las generaciones de mis hijos y de los que vengan de mis hijos. Amén. Porque si lo tienen a Dios, tienen todo. Yo puedo dejar cosas o puedo dejar un legado, pero lo mejor que puedo dejar es el nombre de Dios. Amén. Eso me hizo acordar una ilustración que muchas veces la he contado, pero no sé por qué me vino, ¿no? Porque a veces nosotros nos aferramos a las cosas. Y dice que un pastor y un ayudante, ¿no?, o un aprendiz iban a visitar, ¿sí?, a un campo, a una familia que era pobre, muy pobre. Su casa era hecha de barro y paja y sus pisos de tierra y tenía muy poco sostén. Pero ellos tenían una vaca, ¿no? Y esa vaca se alimentaban, le sacaban leche, hacían queso, hacían no sé si harían otras cosas, pero se alimentaban solamente de lo que daba la vaca. Entonces dice que el pastor iba con el amigo, con el aprendiz, y iba a la casa, lo visitaba, le compartía una palabra, y ellos, ¿qué hacían? Le daban la leche, le daban el queso, le daban lo que tenían, y el pastor comía y comía bastante, ¿no? Se parecía a mí, ¿no? Entonces el aprendiz decía, no, yo no quiero, no como, no, está bien, estoy así, le decía, estoy bien así. Y él no comía, todo bien. Entonces se iban con el ayudante y le decía, ¿por qué le come todo? Porque tengo hambre. Y pero no, si no es que es pobre y no tienen para comer. Sí, pero bueno, yo tengo que alimentarme también. Entonces el otro no entendía, ¿no? Entonces iban otra vez y le comía todo otra vez. Y cuando se iban, tal vez le decía lo mismo. Y dice, bueno, ya vas a aprender, le decía, ¿viste? Entonces dice que iban caminando y ve la vaca por ahí. Dice que llevan a la vaca por acá, y pum, la tira por un barranco el pastor. Este pastor. Y el ayudante, imagínense, diciendo, este está loco. Le comen la comida, le tiran la vaca, está mal. Va a la casa y encima se sienta, le come todo y se va. Y se va y vuelve, y el otro no quería saber nada. Yo no voy a ir más con vos, estás loco, le comés, le tiraste la vaca. No, pero ya vas a aprender, vení. Y fue a la casa
Y la casa, después de un tiempo que fueron, estaba bien, estaba mejor. Tenía ventanas, tenía pintura, la habían hecho con piso, tenía la mesa, tenía otros alimentos. Entonces, le dice el pastor, ¿cómo fue que mejoraron? No, vio que nosotros teníamos una vaca, la vaca desapareció. No sabemos qué pasó. Y entonces tuvimos que salir a buscar trabajo y fuimos a otras ciudades. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a prosperar y así es como mejoramos la casa y ahora tenemos más alimento y estamos mejor. Ya no dependemos de la vaca. Ah, qué bueno, le dice. Voy a seguir orando por usted, le compartí la palabra y se fue. Entonces el ayudante le dice, sos un hipócrita si vos le tiraste la vaca. No, dice, vos fíjate ahora, ya no dependen más de la vaca, dependen de Dios y de ellos. Y así prosperaron, así crecieron. Entonces muchas veces nosotros nos tienen que quitar la vaca. A veces nosotros estamos ahí agarrándole, dependiendo de eso y Dios quiere algo mejor para nuestra vida. Y nosotros estamos dependiendo de lo poquito y diciendo así estoy bien. Pero Dios tiene más para nuestra vida. Entonces si nosotros dependemos de Dios completamente, Dios puede abrir los cielos y derramar de su bendición hasta que abunde y sobreabunde. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? En Jeremías 20:10 dice, ¿sí? Ya vamos terminando. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová estará conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Quiere decir que nosotros siempre vamos a tener gente que quiere hacernos mal. Gente que va a hablar mal de nosotros, gente que quiere hacer que nosotros caigamos, que nosotros seamos engañados, que nosotros seamos confundidos, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Como dice acá, mas Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que los enemigos van a tropezar, se van a confundir y van a ser avergonzados. Pero nosotros vamos a estar con Dios y Él va a hacer prosperar nuestros caminos. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos. Muchas veces me han dicho, vos no vas a prosperar, vos todo esto te va a salir mal y encima me voy a quedar con todo lo tuyo, me decían. Yo decía, no, porque yo confío en Dios y yo oraba a Dios, porque viene el enemigo y te quiere confundir. Entonces esos pensamientos se tienen que ir. Si Dios bendice algo, el enemigo no lo puede maldecir. Entonces, si Dios te bendijo y eso es de Dios, el enemigo no va a poder tener arte ni parte. Y yo me quedaba tranquilo, oraba para que Dios quite todo mal pensamiento en mi vida y confiaba en Dios. Hizo que eso pasó, ¿no? que haya bendecido mi vida y la persona que quiso hacer algo diferente contra mi vida fue avergonzado. Y yo después oraba por él y hablaba con él, pero yo sabía que él tenía contra mí un espíritu que no era bueno, ¿no? Sabía que no era la persona, es el espíritu que está en él, ¿no? Porque no es contra carne, no es contra la persona, es lo que la persona tiene. Entonces yo oraba por esa persona. Entonces nosotros tenemos que estar confiados que el enemigo no va a tener nada contra nosotros, porque Dios está con nosotros. Amén. Nosotros estamos seguros en Dios. Lo último, ¿sí? A veces es para que rindamos nuestra vida a Él como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Despojarnos de algo, que algo nos sea quitado. En Job 42:4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No sé si muchas veces escucharon esto, ¿no? Que dice, de oídas te había oído. Digo, mucha gente escucha de Dios. Y sí, yo sé de Dios, te dice. Ah, sí, sí. Sí, Dios.
Le dicen, el que está ahí en la cruz colgado en el madero. Sí, pero ¿qué más? Y no sé, yo sé que hace milagros, te dicen algunos. Pero bueno, eso no va conmigo, porque yo me porto bien, hago mi vida, no me meto con nadie, ya está. Oyen algo de Dios, pero no conocen a Dios. No tuvieron un encuentro con Dios, no tuvieron una vivencia con Dios. Dios no le respondió, no vieron a Dios en su vida, ¿no? Entonces lo oyeron. Es como dijeron, bueno, no, escuchaste lo que andan diciendo por ahí y hacen los comentarios. No vivieron esa situación. Muchas veces eso pasa también, ¿no? Y nosotros no conocemos a Dios, ¿no? Entonces por eso dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, una cosa es que vos hayas oído de alguien, otra cosa es que lo veas en persona y que tuviste un encuentro con esa persona, ¿no? Por eso dice, te ven, como que ahora sí te veo. Por ahí nosotros decimos, no puedo ver a Dios acá, pero yo sé que está. Yo sé que está en mi casa porque en mi casa hay paz. Yo sé que está en mi trabajo porque en mi trabajo Él me protege. Yo sé que Él va conmigo porque estoy confiado, porque Él, que a donde vaya de muerte y oscuridad, Él está conmigo. Yo sé que Él está conmigo, entonces yo vivo con Él y Él vive conmigo. Entonces muchos a veces piensan que lo conocen, pero no lo conocen. Porque por ahí piensan que no necesitan de Dios, ¿sí? Que están seguros de su dinero, que están seguros de sus profesiones, de su material, de su casa, de sus amistades, de lo que tienen, pero son falsas inseguridades. Pero la esperanza nuestra tiene que ser Dios. Y vamos a leer el último versículo, que es Job 8:14, para terminar, ¿sí? Job 8:14, que dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña, se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Amén. Entonces, es como la tela de araña. Nosotros, en la tela de araña, veo que uno la agarra y se rompe, pone algo y se rompe. Entonces, nuestra vida no tiene que estar sostenida por una tela de araña, sino por Dios, que siempre va a estar con nosotros. Las cosas de ahora hoy son mi seguridad, pero mañana no. Pero Dios sí puede ser siempre mi seguridad. Él siempre puede estar con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que Él sea nuestro centro, que Él sea nuestra seguridad. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a orar.